El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Muy bien, buenas noches, muy bienvenidos a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno que pudieron hacerse un tiempito para venir a la casa del Señor. Seguro el Señor les va a bendecir enormemente. No te digo nada si le pones en primer lugar en tu vida, ¿no? Bueno, todos saben que en la vida tenemos circunstancias, tenemos problemas, desafíos. A veces tenemos que lidiar con enfermedades, con depresión, con angustias. Pero el Señor siempre nos tiene en la palma de su mano, siempre nos está guardando. Y cualquier circunstancia que nos acontezca es para fortalecer nuestra fe. Así que para empezar vamos a bichar un poco acerca de la fe en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben cuántas veces aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento? 3. Tome nota, la palabra fe en el Antiguo Testamento aparece 3 veces nada más. Una de las veces que aparece, y usted la tiene ahí en sus notas, es Números 35:30. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Acá la palabra fe, como si fuera certificación, dar fe de que alguien hizo algo. Pero ya después sí aparece 2 veces más, significando creer en Dios, en estos 2 pasajes que están acá. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde los tiempos antiguos y nunca me has temido. Isaías 57:11. Y luego, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, probablemente el versículo acerca de la fe más famoso de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, el hecho de que el término aparezca pocas veces no nos tiene que dar la impresión de que el Antiguo Testamento le asigne poca importancia a la fe. Ya que la idea de la fe está ampliamente difundida en todo el Antiguo Testamento, pero con otro tipo de palabras, como creer, como fidelidad, como confiar. Por ejemplo, usted creo que lo tiene en sus notas, Génesis 15, 5 y 6, y lo llevó fuera, este es Dios con Abraham, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está la palabra fe en su forma creer. Luego tenemos 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces están seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Y acá viene Salmo 26:1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Salmo 26:1. Este salmo es bien interesante porque el hombre dice ahí, yo en mi integridad he andado. O sea que el hombre se portaba bien. Sin embargo, dice, he confiado en Jehová sin titubear, dando la noción, ya la idea desde aquel entonces de que todo macanudo con que uno se porte bien, pero es necesario creer en el Señor. Lo que nos salva es la fe en el Señor. Aunque yo tenga una vida íntegra, aunque yo haga todo bien, no me puedo jactar de que hago todo bien, no me la puedo creer porque hago todo bien, sino que necesito tener la humildad de confiar en el Señor. Y bueno, acá tienen, para los que saben hebreo, la palabra que se traduce como fe en hebreo, ¿sí? Ahí está, la palabra emuná. La palabra hebrea emuná, que se traduce como fidelidad, es la palabra para fe. Está 49 veces en el Antiguo Testamento y solo de esas 49, 22 en Salmos. ¿Y qué significa? Firmeza, seguridad y fidelidad. Una fe que no tenga seguridad, firmeza y fidelidad es una fe que está muerta. La primera vez que el término emuná aparece significando firmeza. Ahora lo vamos a ver. Pero después también todo eso, entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir, perseverancia, estar seguro, ser duradero. Que Dios nos dé una fe firme, duradera, constante, de modo que nada nos pueda dominar ni abatir. Ese es el significado de fe, según emuná. Y acá está el texto que aparece por primera vez. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Entonces se acordarán de este pasaje donde Israel está peleando contra los amalecitas, y si se cansaba Moisés y bajaba los brazos, los israelitas perdían, y si Moisés levantaba los brazos, los israelitas ganaban, y así estaban, iba que va, y viene que va, hasta que los dos que estaban al lado se avivaron, y dijeron, bueno, vení, sentate, que te sostenemos la mano. Y entonces ahí hubo firmeza en los brazos de Moisés, y ahí es la primera vez que aparece la palabra emuná, queriendo decir firmeza. Así que fe, firmeza, ser firme, ser persistente, está todo relacionado. ¿Me vienen siguiendo? La fe es la base de nuestra relación con Dios.
Fíjese que la fe es lo primero que aparece en los 10 mandamientos. Dice así, Éxodo 20, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de anunciar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se establece toda una declaración de fe. Yo soy Jehová tu Dios, tu libertador. Eso es toda una declaración de fe. Y yo primero creo que Dios es mi libertador, entonces después obedezco sus mandamientos. Así que la base, lo primero, lo fundamental, antes de no robar, no matar, antes de todas las reglas morales, la primera es una declaración de fe. Creo en Dios y creo que es mi libertador. Bien, hasta ahí la palabra fe en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la palabra fe en el Nuevo Testamento. Y esta ya es... La palabra fe son estas tres. Pistis, sustantivo, para fe. Pisteuo, el verbo. Creer. Y pistos, el adjetivo. Por ejemplo, creyentes. Pistis, pisteuo, pistos. Muy bien. Aparece más de 240 veces en todo el Nuevo Testamento. Es la vedette del Nuevo Testamento, la palabra fe, si me permiten decirlo así. Bueno, ¿qué significa pistis? ¿Qué significa fe? Firme persuasión, convicción, basada en lo oído. Por eso hoy en Romanos 10:17 el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe es esa convicción firme que surge cuando yo recibo un mensaje cualquiera. Si el mensaje viene de la Biblia, voy a tener fe en Dios. Si el mensaje viene de otro lado, voy a tener fe en otra cosa. La fe es lo que surge cuando yo recibo un mensaje. Y esa firme convicción produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Una rendición personal a Él y una conducta inspirada en esa rendición. Así que la fe no solamente me lleva a rendirme ante Dios, a lo que es una expresión, sino también a cambiar mi conducta. Yo tengo fe, en algún momento mi conducta tiene que cambiar para estar de acuerdo con la fe que digo que tengo. Eso es lo que la Biblia dice del vínculo entre la fe y las obras. Pero vínculo entre fe y obras lo vamos a ver en abril cuando estudiamos lo de Job. Ahora seguimos adelante con esto. Es decir, en otras palabras, se llega a conocer a Dios y a creer en Dios a través de la fe, no a través de la ciencia ni de la filosofía. Filosofía, ciencia, nada de eso me conduce a Dios. Dios ha determinado que lo que me conduce a Él es la fe. Así que yo no puedo conocer a Dios por mucho que estudie, ya sea letras, filosofía, o por mucho que estudie ciencias. No concluyo que Dios existe con eso. No llego a Dios a través de eso, llego a Dios a través de la fe. Y esa fe tiene que condicionar luego más adelante mi conducta. Por eso el apóstol Pablo dice, el versículo conocido por todos ustedes, que andamos por fe y no por vista. O sea que la fe es la que guía, conduce nuestras acciones. Bueno, cuando la Biblia habla del término oír, eso es una cosa que quería explicarle, de mensaje recibido, se está refiriendo porque en aquel tiempo la transmisión de conocimiento era básicamente oral. Recuerden que esto fue escrito hace 2000 años cuando no existía la posibilidad de imprimir y repartir textos. La gente, ¿cómo aprendía de la Biblia? Venía a la sinagoga y venían los tipos, abrían los rollos y leían y le enseñaban al pueblo. Y esos rollos se copiaban a mano por unos muchachos llamados escribas, que su trabajo era hacer eso todo el tiempo de su vida para ir manteniendo siempre la revelación escrita, ¿sí? Para que no se perdiera. No es como hoy que tenemos acceso a libros, a conocimiento, hay otras cuestiones que nos pueden llevar a esto. En aquella época lo único que existía era poder oír. Entonces el apóstol Pablo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, insistiéndole a los romanos a que se congreguen para escuchar la palabra de Dios. Cuando Pablo escribía a Romanos, lo único que había la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Pablo estaba escribiendo en el Nuevo Testamento, no se había enterado. Así que se refería a que se juntaran a estudiar las Escrituras. De la misma manera hoy, a pesar de que tenemos libros y Biblia y todo cosas por el estilo, la concurrencia a la casa del Señor es ineludible para que todos nosotros podamos desarrollar la fe, ya que la palabra de Dios es leída y explicada con ese objetivo. Un cristiano difícilmente desarrollará fe si no concurre a la iglesia por mucha Biblia y libros que lea. Hay un libro, que es el libro de Esdras y el de Nehemías, que los dos cuentan la misma historia, donde el pueblo cuando vuelve de Babilonia, Esdras se les pone a enseñarle la ley al pueblo, ¿sí? Porque esa era una generación que nunca había estudiado la ley. Y la Biblia dice que Esdras y los demás levitas leen la ley y le explican la ley al pueblo. No solo leen, sino que le ponían sentido, le daban la explicación a lo que estaba diciendo el texto, ¿verdad? Siempre es necesario no solamente leer la Biblia, sino estudiarla y que alguien nos enseñe, nos ayude a interpretar, ¿sí? Y en aquella época Esdras inauguró una cosa que se conoce a lo largo de la historia como el método rabínico de interpretación de las Escrituras, que es el método histórico textual. Es decir, y a ver qué quería decir esa palabra cuando se escribió en aquel momento. Porque las palabras cambian de significado en lugares y en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno interpreta la palabra, tiene que ir a ver qué significaba eso cuando se escribió, qué fue lo que quiso decir el autor cuando puso esa palabra, ¿sí?
El verbo que recién ustedes vieron, pisteuo, también se describe, tomen nota, como persuadido de, fiarse de o confiar. Es decir, en este sentido la palabra fe significa que yo me apoyo en mi creencia. Mi creencia es mi sustento, no una mera creencia, un simple creo en algo, sino que eso sostiene toda mi vida, es donde se apoya toda mi vida, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar el pasaje más famoso acerca de la fe en la Biblia, que es Hebreos 11.1, y lo vamos a estudiar, como yo recién les conté, viendo cada palabra, qué significa, cuál es su significado. Por eso vamos a hacer exégesis. No duele, ¿eh? No se preocupe, no duele. Exégesis es interpretar un texto. Y bueno, y acá tenemos el pasaje de Hebreos 11.1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto lo saben de memoria, ¿verdad? Bueno, la palabra certeza en griego es hipóstasis y significa todo esto que está acá: sustancia, fundamento, comienzo, título, garantía o realidad. Esto de título, garantía o realidad es lo que se utilizaba en aquella época para expresar el título o la escritura de propiedad de un bien. Así como hoy tenemos títulos de propiedad, bueno, eso se decía hipóstasis en aquella época. Es decir, que la fe es la garantía, ¿sí? Es la garantía de que lo que espero se va a hacer realidad. Esa es la noción de fe. La fe me garantiza, me lo asegura. La sustancia de aquello que se espera, es decir, ¿qué significa sustancia? Que Dios agarra nuestra fe como materia prima y produce lo que queremos, lo que estamos esperando. Así como yo, para tener una campera de cuero, tuve que matar una vaca y agarrarle la piel, y esa fue la materia prima que luego se transformó y me dio una campera de cuero. Así también nuestra fe es la sustancia, es la materia prima. Dios toma nuestra fe, es decir, eso que esperamos adquiere sustantividad para el que ejerce la fe. Hipóstasis también significa estar de pie debajo. Literalmente la traducción de hipóstasis es estar de pie debajo, referente a la cualidad de la confianza que lleva a uno a mantenerse bajo presión, soportar o llevar a cabo cualquier cosa. O sea, en términos que yo, aguantá. Por ejemplo, si en medio de una crisis o persecución me mantengo firme, me mantengo de pie estando bajo presión, estando bajo ataque, eso es fe. Es decir, en definitiva, permanecer firme bajo presión u oposición. Seguimos. Certeza de lo que se espera. Y acá está la palabra en griego, el pisomenon. El pisomenon. ¿Qué era fe hace un rato? Pistis. ¿Verdad? Y acá el pisomenon. Está todo relacionado. Fe es esperar. Miren. El término que se traduce como espera en griego es el pisomenon. Cada vez que usted en griego, digo para los que leen en griego seguido, vean la terminación menon, ¿sí? Significa que estamos ante un gerundio o un participio pasivo. Vamos, esto es para los que tienen fresquita la conjugación de los verbos, para los que están en edad escolar. O sea, ¿qué es un gerundio o un participio pasivo? Esto, esperando. Cuando uno dice que está haciendo algo, esperando. Lo que termina en NDO en español es lo que termina en menon en griego. Es decir, la traducción correcta, cuando uno dice la certeza de lo que se espera, también podríamos traducirlo como la certeza de lo que estoy esperando, o como la certeza de lo que es esperado. Esto implica que la acción de esperar no está definida en el tiempo. Estoy esperando no es algo que esperaré o que esperé, sino que todo el tiempo estoy esperando. Es decir, el día que yo decaigo y digo, ya no tengo más esperanza de que esto pueda ocurrir, ya no espero más el milagro, ese día terminó la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, lo que sigo esperando hasta que se cumpla o hasta que me muera. Eso es la fe. Entonces, con todo esto, acá llegamos a la exégesis de la primera mitad del pasaje de Hebreos 11. Todavía no lo hicimos todo. La certeza de lo que se espera. ¿Qué significa la certeza de lo que se espera? Significa esto: que la fe es lo que nos hace estar de pie ante cualquier presión u oposición, sin dudar en lo absoluto de la realidad de lo que estoy esperando. Como si tuviera un título de propiedad que me garantiza que lo que estoy esperando va a ocurrir. Tipo, usted va a la automotora, firma el título de propiedad del auto, pero todavía no se lo entregaron, pero se lo van a entregar. ¿Y cómo está seguro? Porque firmó el título del auto. Lo mismo en la casa, va al banco, firma la hipoteca, acá tiene, pero todavía no le entregan la llave. ¿Cómo está seguro que le va a entregar la llave de la casa? Bueno, porque firmó el título. Eso es la fe. La fe me asegura que lo que estoy esperando se va a hacer realidad. O, en pocas palabras, usted ya sabe, ¿no? Me mantengo firme esperando. Bien. Así que la fe es esperar. O sea que yo ejerzo fe mientras estoy esperando algo. Cuando ese algo ya se concretó, ya no me hace falta la fe. Ya no la necesito. ¿Sí? La fe produjo esa realidad, produjo ese resultado. Cuando finalmente llega aquello que estuvimos creyendo o esperando, solemos decir, esto es lo que ha sido esperado. Ahí la fe se concluyó, cumplió su función. Por eso, fe y esperar van de la mano. Como yo les dije al principio, fe en griego era pistis. Esperar es el piso y esperanza el pis. Todas tienen la misma raíz, que es pis.
Así que, señores, como lo hemos dicho anteriormente, la enemiga de la fe no es la duda, la enemiga de la fe es la ansiedad. Porque si fe es esperar, para esperar tiene que pasar tiempo. Esto es fundamental y lo que menos nos gusta, tener que esperar tiempo. Nosotros queremos fe ya, llame ya. Resultados ya. Oro quiero ya. Y más cuando escuchamos un testimonio de alguien que, yo me convertí hace 2 días, oré y el Señor me sanó. Gloria a Dios. Entonces ya nos embalamos todo. Tiene que ser ya, 2 días, 3 días. El testimonio del que se convirtió dejó de fumar al día siguiente. Yo conozco, mi madre, por ejemplo. Y me dice, bueno, está, se convierte y ya. Claro, entonces pasan esos testimonios y dices, esto es instantáneo. Bueno, algunas cosas Dios las hace rápido y otras Dios prueba tu fe. Porque fe es esperar. Así que no tengas ansiedad. Bueno, un ejemplo muy claro de que fe es esperar y hubo gente que no estuvo dispuesta a esperar y perdió la fe, fueron los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor habían visto que Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, a 4 meses de Jesús morir. Es decir, como para que tengan fresco, miren muchachos, voy a hacer este milagro porque yo voy a resucitar para que me crean. 4 meses antes de morir Jesús le resucita un muerto de 4 días, que se supone que ya se estaba descomponiendo, y Jesús muere. Y les había dicho, en 3 días me levanto, chicos, no se angustien, tranquilos. Pero los chicos no le creían, por alguna razón no le creyeron, no estuvieron dispuestos, no esperaban que eso ocurriera, no esperaban que eso ocurriera. Y la demostración de que no esperaban que eso ocurriera está acá, por ejemplo, en los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús caminan al lado de Jesús, charlan con Jesús, les dicen esto, dice, nosotros esperábamos que él, Jesús, era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Había una vieja leyenda en Israel que decía que en 3 días un muerto podía revivir, porque el espíritu quedaba alojado en sus narices por 3 días. Hubo otra leyenda que decía que los ángeles tomaban el espíritu y daban vuelta alrededor del cuerpo 3 días, y después se lo llevaban. Entonces, por esa leyenda, la gente creía que en 3 días alguien podía revivir. Así que cuando Jesús resucitó a Lázaro de 4 días, lo hizo a propósito. No lo vamos a estudiar eso ahora, pero esperó los 4 días a propósito para mostrarle que, qué leyenda ni qué leyenda, que el que tiene el poder de la vida y la muerte soy yo. ¿Sí? No, yo no, Jesús. Y ahora, los caminantes de Emaús, que tenían, eso era parte de la cultura de aquella época, ¿sí? 3 días, no se levantó, ya está, encima. Pasa el 3er día, no se levantó, y lo tenían ahí al lado. ¿Por qué no se dieron cuenta que era Jesús? Porque no lo estaban esperando. Lo mismo le pasó a los discípulos. Miren lo que hacen los discípulos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿A qué fueron con especias aromáticas las mujeres? A embalsamar un cadáver, cuando se suponía que ahí no debía haber cadáver, porque el Señor dijo, al 3er día me levanto. Pero nadie estaba esperando que Jesús se levantara. Por eso van en busca de un cadáver. Sorpresa cuando no encuentran cadáver, ¿verdad? Pero tanto es así que cuando las mujeres van y le dicen a los discípulos, está vacía la tumba, señores, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es decir, no estaban esperando que Jesús resucitara. Por lo tanto, no tenían fe en la promesa que Jesús les había dicho de que iban a resucitar. Porque fe y esperar van de la mano. Hasta que se enfrentan a la realidad. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La palabra creyó acá, epistefsen, ¿sí? Por eso que Jesús pregunta en un momento, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, lo cual es lo mismo que decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿alguien me va a estar esperando? Hay gente que vive como si Jesús no vaya a volver. Y peor, hay gente que vive como si Jesús nunca hubiera venido. Por eso el Señor pregunta, ¿me estarán esperando? ¿Y por qué habrá hecho esta pregunta? Porque sabía que iba a demorar un poquito. De hecho, el argumento para desacreditar la fe de mucha gente es, si no vino en 2000 años no va a venir. No hay fe. Si lo dejo de esperar, se me murió la fe. Por eso seguimos esperando la segunda venida del Señor. Por eso la fe que está en nosotros, nos asegura, nos garantiza, como que si lo tuviéramos firmado, que Jesucristo va a volver por su iglesia. Amén. Bueno, seguimos con Hebreos 11:1, porque no se terminó. Usted nunca se imaginó que leer un versículo iba a demorar tanto, ¿no? La certeza de lo que se espera, ya lo vimos, el pisomeno en hipóstasis, y la convicción de lo que no se ve, la segunda parte del versículo, ¿sí? Bueno, en griego, para los que les gusta leer griego, pragmaton elenkos oublepomenon. Y vamos a desentrañar un poco acá el versículo, porque en la versión Reina Valera que estamos acostumbrados a leer, se nos escapa algo si no vemos esto. Pragmaton significa asunto, cosa, hecho o negocio. Eso significa la palabra pragmaton. Pero no está por acá. Convicción de lo que no se ve. Es decir, si yo completo la traducción acá sería convicción del asunto, de la cosa, del hecho, del negocio que no se ve. Es decir, acá la Biblia nos está diciendo que la fe se puede aplicar a algo concreto, material. Más allá de que uno pueda aplicar la fe a algo espiritual también. Por ejemplo, la venida del Señor.
Eso es algo que estamos esperando. Así que la certeza de lo que se espera, yo estoy esperando la venida del Señor, estar convencido de lo que no veo, yo al Señor no lo veo, pero estoy convencido, eso es fe, eso es la aplicación de la fe al ámbito espiritual. Pero también la fe abarca nuestra vida material, porque es la convicción de asuntos, de cosas, de hechos o de negocios que estoy esperando, ¿sí? Eso es la traducción de pragmaton. Ahora, elencos es convicción y bleplomenon, otra vez menón que era un gerundio, blepo es de ver. Y ou es no, por eso dice no se ve. Ou, que es no, lo que no estoy viendo. Vamos a ver. Miren lo que dice el Señor Jesús acá. Por eso les habló por parábolas, porque viendo, blepo, no ven, ou, que es no, blepo de vuelta, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple de ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo, blepo, veréis, blep, otra vez, y no percibiréis. Es decir, ¿a qué vamos con esto? El significado de blepo no está solamente el ver con la vista, sino que es también percibir, tanto para la visión corporal como mental, percepción o entendimiento. No es solamente lo que veo, sino lo que percibo, lo que entiendo. Eso es todo lo que significa la palabra blepo. La palabra elencos, que significa convencer, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida. Esto es, por ejemplo, cuando yo estoy enojado con alguien porque estoy tan convencido y el otro no lo ve. Por ejemplo, vos, el cielo es azul. Pero te digo que es azul el cielo. ¿Viste? Con esa vehemencia, con esa violencia. Bueno, ese nivel de convicción es la palabra elencos. Así que, con todo esto, la fe no es un mero espero que suceda. Es la evidencia que demuestra que va a suceder. Hay una diferencia entre, bueno, yo espero que me pase tal cosa y tener la evidencia, ¿sí?, que me demuestra que esto va a suceder. Eso es la fe, la evidencia que me convence. Por ejemplo, fulano murió. ¿Qué te dice un criminalista? ¿Dónde está el cuerpo? ¿El cuerpo es qué? Evidencia. Sin cuerpo no se está muerto. ¿Está el cuerpo? Está muerto. La evidencia, en términos jurídicos. ¿Sí? Es algo que me demuestra que otra cosa existe, ¿verdad? Entonces, la fe es la evidencia. Yo lo veo muerto, está muerto. Capaz que si no lo veo muerto, no sé, me dicen que murió. Es un término criminalístico. Bueno, esa es la noción de evidencia. La fe es la evidencia que me convence de aquellas cosas, asuntos, hechos o negocios que hoy no estoy viendo o comprendiendo o percibiendo, pero que van a ocurrir. Así que, si junto las dos cosas, los que vimos hace un rato, ¿qué vimos hace un rato? ¿Quién se acuerda? Me mantengo firme esperando, ¿verdad? Si junto me mantengo firme esperando, como si tuviera un título de garantía que me asegura que va a pasar. Y junto a esto tenemos la exégesis de todo el versículo. Me mantengo firme esperando gracias a la evidencia de que va a ocurrir aquello que espero. Y esta es la definición de fe de Hebreos 11.1. Esto es fe para Hebreos 11.1, ¿sí? Me mantengo firme esperando gracias. ¿Qué es lo que me mantiene firme? La evidencia. Gracias a la evidencia que va a ocurrir aquello que espero. Esa es la fe, amén. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la fe, que tenemos una definición amigable de fe, vamos a ver qué vínculo tenemos entre fe y razón. ¿Por qué? Siempre alguien va a querer que nosotros le demos explicaciones de por qué creemos en lo que creemos. Entonces vamos a ver qué vínculo tenemos entre fe y razón. Ustedes saben, ya lo decía Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Hay una noción de decirle a la gente que las personas que creen, que son crédulas, son torpes o tontas, o que se las puede pasar por arriba fácil, por eso creen. Usted cree en Dios, ¿por qué? Pues es una persona débil de razón, débil de razonamiento, se cree cualquier cuento. Mire si usted anda creyendo esos cuentos que dice la Biblia. Entonces, los que creen son gente débil. Por eso, por lo general, el ateo o el agnóstico se cree que es un tipo, yo no preciso creer en esas fábulas, ¿ah? Porque hay como la idea de que el que tiene fe es un tonto. ¿Sí? Y ya lo decía Salomón acá en Proverbios, la gente tonta cree todo lo que le dicen, lo cual es cierto. Hay gente que es tonta que se cree todo lo que le dicen, pero no significa que si yo creo en Dios soy tonto, ¿verdad? La gente tonta cree todo lo que le dicen. La fe es innata a cada uno de nosotros. La fe ya la traemos todos adentro. La palabra del Señor dice que Dios repartió a todos una medida de fe. Esto lo vamos a ver el miércoles que viene, cuando dice que Dios le repartió a todos una medida de fe, le repartió a todos la misma medida de fe. ¿No? Eso lo demostramos el miércoles que viene. Pero si Dios le repartió a todos una medida de fe, significa que todos tenemos fe acá adentro. Algunas personas no saben que la tienen y algunas personas no la saben usar. Y para algunas personas está atrofiada la fe. Porque también vamos a ver más adelante que la fe es un músculo que hay que ejercitar.
Entonces la fe es innata, ya la tengo acá adentro. Y la fe, lejos de evadir la verdad, es una convicción y una percepción que traigo adentro, innata, de la verdad que va más allá de la razón, que trasciende la razón. Así, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el estudio, pueden mejorar la fe que yo ya traigo. No produzco fe a través del estudio mejoro la fe que ya traigo, y la traigo dentro. Por lo tanto, la fe no está basada en la razón, aunque la fe es muy razonable. Si quieres nota ahí porque yo no se lo puse. Aunque la fe es muy razonable. Pero para que usted entienda, la fe es similar a que yo vea algo en carne propia. El conocimiento me puede ayudar a entender mejor lo que estoy viendo, pero no puede negarme que yo estoy viendo eso. Eso es la fe. Yo estoy viendo que algo ocurre, el conocimiento, la ciencia, me puede enseñar, ayudar a entender mejor esto que estoy viendo, pero no me van a convencer nunca de que no lo estoy viendo, lo estoy viendo. Esa es la fe. La fe perdura incluso cuando la razón no alcanza. Yo tenía una enfermedad incurable y de repente voy al médico y estoy curado. El médico no se entiende cómo ocurrió. Capaz que si me hacen un análisis, me estudian algo, me ayudan a entender un poco más qué pasó, pero nadie puede negar que yo haya sido curado. Ese es el vínculo entonces entre fe y razón. Y vamos a ir viendo para finalizar un pasaje de la Biblia que tiene todo que ver con fe y razón, que es la sanación del ciego de nacimiento. Esto está en Juan capítulo 9 y es el ejemplo más ilustrativo que hay acerca de cómo se vincula razón con fe. Este es el capítulo de los razonamientos fallidos, el capítulo de los razonamientos errados. Usted va a ver en este capítulo un montón de gente tratando de razonar y errándole como a las peras. Mire, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los discípulos tenían incorporada esa idea, que había sido ampliamente difundida por los religiosos, de que toda persona que padecía una enfermedad era causa de un pecado. Esa es la razón por la cual la mayoría de los enfermos eran socialmente excluidos. Pecador, no te juntes con la chusma. Pero aquí hay un caso de una persona que nació ya con una enfermedad. Los discípulos intentan razonar acerca de la causa mística de la enfermedad, ¿sí? Llegan al punto del ridículo porque parece razonable, aunque sea equivocado, pensar que Dios podría haber castigado a los padres por sus pecados. Eso capaz que uno dice, bueno, puede ser. Padre muy pecador, le mandó un hijo enfermito, ¿está? Hay gente que piensa así, tiene cierta razonabilidad. Pero si el niño nació ciego, ¿cómo podría ser por su propio pecado? ¿Dónde pecó? ¿En el vientre? O sea, por eso digo, llegan al punto del ridículo. Los discípulos cuando le preguntan, ¿pecó esto a sus padres para que naciera con la enfermedad? ¿Cuándo va a pecar este? Y sus padres, tampoco, porque hay por lo menos 1, 2, 3, 4, como 5 versículos en las Escrituras que el Señor dice que no castiga a los hijos por el pecado de los padres. Entonces, los discípulos erraban porque no conocían las Escrituras y erraban, no sé, porque no habrían desayunado esa mañana. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien que nazca con una enfermedad está siendo castigado por algo que hizo? Entonces la respuesta que Jesús le da es contundente. La enfermedad de este ciego no tiene ningún origen místico, no tiene ningún origen sobrenatural, no es castigo de nada. El caso de este ciego, como el de tantos otros enfermos, es una oportunidad para que Dios se glorifique, corrigiendo algo que es esperable y natural en este mundo bajo maldición del pecado original, que es la enfermedad. En este mundo es esperable y natural que alguien o nazca enfermo o adquiera alguna enfermedad en el transcurso de su vida. Es lo más natural del mundo, ¿sí? Y lo que Jesús le está diciendo es, ni porque haya pecado este, ni porque hayan pecado los demás. Esto es para que yo me pueda glorificar sanando, corrigiendo esto que es causa del pecado original. Acto seguido, Jesús se dispone a sanar el ciego con una de las puestas en escena más escandalosas de la historia. Mirá, dicho esto, escupió en tierra. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¡Puah! Está buena esta. Claro, por el ciego no veía nada, no se la esperaba venir, ¿no? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Cómo iba a ser para llegar? No sé, porque estaba ciego todavía. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí está el milagro. El milagro despertaría el asombro de todos los que conocían al ciego. Fíjese que sigue ahí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió él y dijo: aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Claro, no lo había visto, ¿no? Cuando volvió no sabía cuál de todos esos era. Y a continuación los fariseos intentan razonar lo que ven con sus ojos, porque no pueden creer que Jesús hubiese sido capaz de semejante milagro. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Es siempre Jesús haciendo milagro en día de reposo. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. O sea, ya le habían preguntado a todos los que andaban en la vuelta. Llegaron los fariseos: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste escándalo? ¿Pasó esto? ¿Y cómo fue? Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya dio menos explicaciones, ¿no? Ya estaba cansado, ¿vieron? Más concreto. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, dos razonamientos acá. Razonamiento 1: Jesús no procede de Dios porque hizo una señal día de reposo. Razonamiento 1. Razonamiento 2: si no procede de Dios, ¿cómo hace milagros? Dos razonamientos contradictorios que surgen de un milagro, de gente que intenta razonar lo que pasó. Y sobre la base de esos dos razonamientos se empiezan a pelear los fariseos tratando de razonar el milagro. El hecho era innegable, pero desviaron el enfoque del hecho, que era el milagro, y desviaron el enfoque era Jesús. Si era o no era de Dios. Si podía o no podía hacer milagro. Como no lograban ponerse de acuerdo, invitaron a la discusión al propio ciego, ¿viste? Siendo que él mismo, por haber sido ciego y mendigo toda su vida, no tenía ni la preparación ni la altura intelectual como para discutir con los fariseos. O sea, se metieron con un pobre ciego, ¿no? Encima ciego, nunca pudo haber estudiado. Es que cuando sabes que tus razonamientos no te están llevando a ningún lado, cualquier persona que pueda tirar agua por tu molino te viene bien. O sea que, vení ciego, vamos a razonar entre nosotros. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Es decir, ya el problema no era la sanidad. Ya no podemos discutir esto. Ahora estamos discutiendo de Jesús. Para nosotros no proviene de Dios porque no guarda el día de reposo. No, pero ¿cómo no va a provenir de Dios si hace milagro? Y así tan, pam, pam, pam. A ver, vení vos ciego, desempatá. ¿Vos qué decís que es este hombre? Profeta. Ah, los arruinó. Claro, acá el razonamiento del ciego va en la dirección correcta. La razón te ayuda a comprender mejor los hechos, como le dije recién. Pero no puede convencerte de que los hechos que viste y experimentaste no ocurrieron. Aquí el ciego declara ante los hechos que Jesús es profeta. Yo capaz que con tu razonamiento entiendo un poco más qué pasó, pero no me puedes negar el hecho de que el tipo vino, me tocó y me sanó. Innegable. Pero el ciego no podía haber realizado esta declaración si no hubiese en él una fe genuina antes. La fe que lo llevó a obedecer e ir a lavarse. Porque también el ciego había dicho: ¿qué me ensuciás vos? ¿Tú ves que estoy ciego? Encima te abusás de mí. ¿Ya? Lo ensució todo y se fue a lavar, lo obedeció porque tenía fe. Él ya tenía fe. Así que ante la contundente declaración del ciego, para mí es profeta, se acabó la discusión, los fariseos insisten otra vez en dirección equivocada. Ahora ya el problema no era ni la ceguera ni Jesús, ahora el problema era el ciego. Pero los judíos no creían que él había nacido ciego. ¿Viste? Ahora hasta empiezan a dudar del ¿Dios te sanó? ¿Estarías enferma? ¿Será? Yo no sé, dice. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. O sea, no se querían meter en el lío, ¿vieron? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Así que, si edad tenía, era porque este ciego era bastante adultito, sabía de lo que estaba hablando. No era un niño, se confundió, lo manipularon. No, el tipo era un adulto, edad tenía perfectamente la capacidad y la madurez de percibir correctamente los hechos y entenderlos. Entonces, ante todo esto, los fariseos siguen insistiendo en interrogar otra vez al ciego, pobre, dudando de la sanidad, pero ahora ya vamos a tratar de seguir desprestigiando al que lo sanó, porque la sanidad no la podían negar. Miren ahí, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Pobre, recibe un milagro, no lo dejan en paz, ¿no? Qué desgracia, pobre. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habido siendo ciego, ahora veo. O sea, los fariseos llegaron a su conclusión: este hombre es pecador. Esa es la conclusión. Jesucristo es pecador, no procede del Señor. Hemos arribado a esta maravillosa conclusión. ¿Está? Y encima dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este es pecador. Como diciendo: ignorante vos, nosotros la tenemos clara.
El ciego le responde tipo, ¿y? Felicitaciones por su conclusión. Yo estoy viendo ahora. El ciego, que es testigo de un milagro que es concluyente, le responde irrebatiblemente señalándoles que por más conclusiones a las que arriben, no van a poder cambiar el hecho de que él ahora ve, habiendo nacido ciego. Contala como quieras, yo solo sé que nací ciego y ahora veo. Eso fue lo que, en pocas palabras, le respondió el ciego. Y esto termina de una manera fantástica. Dice, los fariseos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Es decir, seguirle dando la vuelta, a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría ser. Si yo no estoy falto de memoria, creo que hay 5 milagros que Jesucristo inauguró en la tierra. Dar vista a los ciegos, dar oído al sordo, hacer hablar un mudo, levantar un paralítico y liberar demonios, ¿no? Creo que son 5 milagros que usted no los encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso los inauguró Jesús cuando dijo, el reino de los cielos ha llegado. Inauguró milagros que nunca nadie había visto. Por eso dicen acá, nunca vimos que alguien haga esto. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En otras palabras, lo que el ciego le dice a los fariseos es que por más que ellos puedan blandir cualquier suerte de razonamientos, no están logrando explicar cómo es posible que el milagro haya ocurrido. Por lo tanto, partiendo de la razón, no se llega a la fe. Los fariseos partían de la razón, razonaban, les era imposible creer que un tipo que hacía milagros en día de reposo viniera de Dios y sanara gente, y que esto haya ocurrido. No puede ser, tiene que haber una explicación. Bueno, no importa. Bueno, sí, capaz que no nació ciego. Bueno, no sé, este hombre es pecador y punto. Entonces nunca llegaban a la fe, porque partían de sus razonamientos. Sin embargo, el que había sido sanado partió de la fe y llegó a un razonamiento correcto, imbatible. El hombre realizó un milagro, no hay registro en toda la historia de un milagro similar. Dios no oye a los pecadores. Conclusión, si este no viniera de Dios, nada podría haber hecho. Conclusión, sí, este es profeta. Conclusión, sí, este es el Mesías. Pero partió de la fe para poder llegar a la conclusión correcta. Los demás no partían de la fe y sus conclusiones eran bastante ridículas. Así que los razonamientos que proceden de la fe siempre serán más fuertes que los razonamientos que no proceden de la fe. ¿Amén? Si una persona dice que tiene fe, pero no la acompaña de razonamiento porque no le interesa o porque no es capaz de razonar por sí misma, su fe no le pertenece. Simplemente confía en los demás. Esto no debería permitirlo un cristiano. Es decir, hay gente que se quiere sacar de encima la responsabilidad de estudiar, la responsabilidad de aprender. Yo creo, sí, no necesito que me explique tanto, yo creo. El problema es que en realidad vas a creer a lo que cualquiera te diga. Entonces esa fe que tenés no te pertenece, te la puede robar cualquiera. El apóstol Pedro dijo, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, estén preparados para dar explicaciones cuando alguien le venga a hacer dudar de vuestra fe. Explicaciones que surjan de la fe hacia la razón. ¿Sí? Si una persona tiene una profunda fe en una verdad, siente que esta verdad es parte integrante de su esencia y de su propio ser, nadie puede arrebatarle esa fe, es parte de mí. Por lo tanto, si la fe de una persona no está edificada con una adecuada dosis de razonamiento, esa persona podría en algún momento negar su fe. Pero si la fe de una persona está alimentada con conocimiento y sabiduría, no solo académica, sino experimental, experiencias, esta persona no puede negar su fe porque eso sería negar la esencia misma de la persona. Por lo tanto, la fe es algo innato que se fortalece a través del estudio, de la experiencia y también del razonamiento. Sin esa fuente de nutrición puede ocurrir que la fe de una persona quede divorciada de sus actos. Por ejemplo, un ladrón que roba y en el momento en que ve que lo van a cazar dice, ay Dios mío, ayúdame. El ladrón tiene fe de que hay un Dios, porque dijo, ay Dios mío, ayúdame, ¿cómo salgo de esta? ¿Sí? Que puede oír sus ruegos y capaz que lo puede hacer salir de esta, pero ¿por qué no tiene fe de que Dios puede suplir sus necesidades sin necesidad de quebrar una regla? Es decir, esa fe es débil. Tiene fe para que Dios lo saque del apuro, pero no tiene fe para que Dios le provea. ¿Sí? Esa es la diferencia entre simplemente creer en Dios y tener fe. Creer en Dios cree cualquiera, que hasta los demonios creen en Dios, ¿no? Fíjense, los demonios creen en Dios y tiemblan. Creen en Dios pero se comportan horrible.
El caso de Judas Iscariote vio toda clase de milagros, de todo tipo, todas, las mismas que vieron todos los demás, ¿eh? Desde personas que revivían, sanidades, milagros financieros como la pesca milagrosa o el tirar una cañita que sale un pescado con una moneda, los vio todos. Vio alimentar 5.000 personas 2 veces. El día que tuve que ir a pagar un impuesto, Jesús, en vez de decirle a Judas, dame plata para pagar el impuesto, porque Judas era el tesorero, Jesús va y hace un milagro y le dice a Pedro, anda a pescar, y cuando saca el pescado viene una moneda adentro que daba para pagar el impuesto. ¿Sí? Como para seguir mostrándole en la cara a Judas, no hace falta que me... Claro, mijo. No hace falta que usted... Mire, ¿no ve que yo tengo poder para suplir sus necesidades? O sea, cuando Jesús hizo aquel milagro de la moneda para pagar el impuesto, estaba diciendo 2 cosas. Una, no tenga miedo de pagar impuestos, yo suplo, dice el Señor. Y la otra, estaba dándole una lección a Judas. Pero es evidente que Judas no tenía fe en Jesús, como sí tenían todos los demás. Así que en conclusión, para que la fe se fortalezca y haga efecto en nuestras vidas, hay que acompañarla de estudio. Así que felicitaciones a todos ustedes que están acá hoy. ¿Sí? Amén. Bueno, para el miércoles que viene vamos a hablar de la fe y del tamaño de la fe y de qué significa eso de que la fe es como un grano de mostaza y eso de que la fe es un músculo que hay que ejercitar. ¿Sí? Se lo digo para que venga con expectativas para el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.